Hola, buenas madrugadas. Ya tenemos lista la segunda cita de nuestra emisión. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos aquí en Radio Nacional de España, abriendo en estos minutos este espacio en blanco. Y te necesitamos para llenarlo de respuestas y de contenidos. Con música que le gusta a nuestro técnico, te saludamos. Chema Rodríguez, compañero de armas, de batallas, de aventuras. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que hacía tiempo que... Yo sí te escuchaba y te tenía en la cabecera de mi cama durante muchas noches. Yo a ti no. Bueno, sí te escuchaba de vez en cuando también, esa cosa que hacéis ahí, en ese grigay que montáis de vez en cuando, los aventureros. Sí, pero la verdad es que cuando me llamaste el otro día, joder, dije, coño, qué buena oportunidad, cómo me apetece, de esas cosas que de repente te hacen ilusión, ¿no? Y de volver a verte, volver a estar en tu programa, la verdad es que muchas gracias por invitarme. Es un placer. Sabes que eres de esos tíos que caes bien. A mí me caíste bien nada más que el primer día que te conocí. Dije, joder, perdón por la expresión, qué tipo tan chulo que hay por ahí. Bueno, la falta de criterio es una cosa que se mantiene con los años. No te voy a insultar, ¿vale? Déjame que te presente un poquito para quien no te conoce. Has sido actor en la Escuela Dramática. ¿Naciste en Sevilla? Nací en Sevilla, sí. ¿Te formaste como actor en la Escuela de Arte Dramático Cristina Rota? ¿No? No, eso es que hay otro Chema Rodríguez. Mejor. Sí, en el IMBD y tal hay otro Chema Rodríguez que es actor y que hizo, por ejemplo, La Máquina de Bailar y él es el actor pero no, bueno, pero ese no soy yo. Pero sí has sido mensajero. Sí, mensajero, sí. ¿Vendiste cacerolas? Vendí cacerolas, sí. Y estuviste de extra en La Bola de Cristal. Ahí sí, estuve de extra en La Bola de Cristal. Eso sí es verdad. Y con el dinero que gané en La Bola de Cristal, me fui a mi primer viaje con 18 años al Amazonas, hace ya unos cuantos. Ahora nos vas a contar eso. Al documentalista que lo echen. He sido yo, o sea que yo tengo... No es culpable. Es que es así está en muchas biografías mías. Sí, señor. Bueno, y sobre todo últimamente te has dedicado a hacer cine, un cine comprometido. Hiciste un documental que se llamaba El Coyote, del cual vamos a hablar hoy. ¿El otro cómo se llamaba? Estrellas de la Línea. Sí. Estrellas de la Línea, ¿el de las prostitutas? El de las prostitutas que jugaban al fútbol, sí. Los han puesto aquí en Radio Televisión Española y te supusieron una experiencia vital increíble, ¿no? Sí, eso ha sido lo más importante. Han sido películas que han tenido un recorrido y que han estado muy bien. Han ganado muchos premios en festivales. Muchos premios y Estrellas de la Línea debe haber ganado como 30 o 40 premios. ¿Eso supone dinero? Por desgracia, un poco. En el documental, es decir, en el documental no se gana dinero. Es decir, ellas sí han conseguido cambiar su vida, las protagonistas de Estrellas de la Línea sí consiguieron, algunas de ellas, cambiar su vida. Pero el documental por desgracia no sirve para que podamos vivir de él, pero sin embargo sí sirve para unas experiencias vitales brutales, ¿no? Es decir, para que te cambie a ti la vida también por medio de unas experiencias. Yo creo que sobre todo el rodaje de Estrellas de la Línea y el rodaje de Coyote, a pesar de que he hecho otros muchos rodajes más, por fortuna, esos dos rodajes han sido quizás los que más me han marcado a mí personalmente. Luego hablaremos un poco, sobre todo de los coyotes, que son personajes que queremos presentar esta noche. Eres un viajero, estás aquí porque eres un tipo que te has currado el mundo por ahí. Dices que el primer viaje al Amazonas lo hiciste con el dinero que ganaste siendo extra en La Bola de Cristal. No sé si nuestros oyentes conocen ese famoso programa, estaba Alaska, ¿verdad? Era un programa mítico. Estaba también... Pedro Reyes, Pablo Carbonell. Pablo Carbonell, sí señor, Pedro Reyes. Ellos hacían unos sketches todos los sábados. La brujadería y otros cuantos. Y en esos sketches había 3 chicos y 3 chicas, que hacíamos siempre, un día hacíamos como que éramos habitantes de una isla, otro día... Y éramos los 6 chicos que hacíamos siempre de extras. Yo tenía pelo en aquel entonces. Teníamos pelo todos. ¿Y pagaban bien? Pagaban, por lo menos lo suficiente, ya te digo, como para poder irme al Amazonas, pagarme un billete de avión a Perú y irme con mi amigo José Luis Angulo y otros compañeros ¿Con José más. Luis? Sí, irnos al Amazonas y vivir con los indios mayurunas. Espera, pero también sirvió para ese viaje otra cosa que hacías. Este señor es de los que se curran la vida, tienen recursos, son supervivientes y son aventureros. ¿Dónde ibas a ganar dinero también? Jugando al bingo. Jugando al bingo. Yo tenía ya 18 años, mi madre trabajaba entonces en un bingo. En aquel entonces el bingo estaba muy de moda y ella trabajaba subiendo el bingo. Le daban un dinero para que jugase a ciertas horas, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, y la mitad de lo que cantaba era para ella. Ella me daba a mí, iba a jugar con ella y me daba a mí la mitad de lo que cantábamos. Con eso y con el dinero de La Bola de Cristal, más el trabajo de mensajero en MRV, que no sé si sigue existiendo. Yo creo que sí.
Trabajando de mensajero en MRV con una Puch Mini Cross que tenía y que murió la pobre antes que yo, pues con eso conseguí irme al Amazonas. ¿Ganaba mucha pasta en el bingo? En el bingo, la verdad es que no mucho. Yo era bastante malo cantando porque se me escapaba, mi madre me daba colleja. Se me escapaban los números. Más de una vez dejé de pasar alguna línea y tal, pero vamos, ponía mucho interés. Es decir pero no, la verdad es que no me hubiese podido ganar la vida de binguero. Ese es nuestro personaje. Ser atentos para conocerle porque realmente merece la pena. Ahí está, queremos recordaros esa cita con Albacete porque tenemos que llenar ese pabellón, 1000 personas entran. Vamos a hablar de tu primer viaje. Antes de entrar en Guatemala, que es donde queremos ir esta noche, yo Guatemala lo descubrí en parte por culpa tuya. Cuando hablábamos de esos lugares, yo soñaba de pequeñito con ir a Tikal, a la selva del Petén, y cuando estuve allí fue de lo mejor, y luego me descubriste otro lugar del cual tú vas a hablar. Luego hablaremos de Guatemala, pero llegaste a Perú. ¿A dónde fuiste? En ese primer viaje con el dinero del bingo. Estamos hablando del año 87, creo 86, me parece 86. En aquel Perú tiempo no llegaba. Perú en plena guerra, llegamos por la noche a Lima. Toque de queda, 12 menos cuarto de la noche, deprisa y corriendo, coger un autobús para poder llegar al hotel antes de que llegase el toque de queda. No lo conseguimos. Recuerdo los tanques paseando por las calles de Lima. Al día siguiente un avión a Iquitos, y de Iquitos el golpe brutal de la humedad y del olor de la selva, el olor dulzón de la selva pudriéndose en tu rostro, ¿no? Es decir, eso lo recuerdo vívidamente. Tenía yo 18 años recién cumplidos y era una experiencia brutal para un chaval de esa edad. Y llegar a Iquitos, que es una ciudad amazónica, ahora debe tener quizás 500.000 habitantes o por ahí, no sé los que debe tener, pero en aquel entonces no era tan grande. Era el lugar de Fitzcarraldo, el lugar donde salían algunas de las expediciones que entraban al Amazonas, y desde ahí salíamos nosotros en un hidroavión para llegar hasta el río Galvez de la frontera. Llevabais medios, ¿no? Hidroaviones y todo. Joder. Sí, porque íbamos. El asunto era el siguiente: teníamos un contacto con unos curas agustinos que habían contactado con una comunidad de indígenas mayorunas, matsés, como se llaman ellos, que estuvieron perdidos en la selva durante muchos años, y unos años antes habían conseguido contactarlos, y bueno, pues nos daban la oportunidad de poder llegar hasta allí. Había que hacerlo en hidroavión, éramos 6. Y se llegaba había que llegar hasta la frontera entre Brasil y Perú en el río Angamos, y desde ahí agarrar una pinaza, un peque-peque que le llaman, porque llevan un motor largo que va sonando peque. Y entonces con el peque nos metimos durante 4 o 5 días al interior de la selva hasta que llegamos a las primeras comunidades de indios matsés, de indios mayorunas, y estuvimos un mes y pico conviviendo con ellos en el día a día, yendo a cazar, yendo a todas sus actividades cotidianas. ¿Cómo reaccionaron cuando los vieron, los blancos que llegaban? Pues la verdad es que esa sensación que tienes de, que te acercan, te tocan, el pelo, ¿verdad? Te tocan el pelo, te tocan la piel, tú le tienes que dejar tocar y acariciar, y esto es una sensación, por supuesto, nada de miedo, nada de ninguna sensación de que ahí fuera a pasar ningún tipo de peligro ni nada de eso, sino la sensación de estar viviendo algo muy primigenio, muy antiguo. Es un contacto brutalmente natural, es decir, algo que... Déjame ¿te tocaron las pelotas? Te hago esta pregunta porque Luis Miguel Domínguez, que ha estado con nosotros también, otro colega de la vida, decía que te tocaban las pelotas. No, en el buen sentido de... No, a mí las pelotas me las tocaba uno de nuestro equipo que era un poquito pesado, y ese era el que me tocaba las pelotas. Pero a mí no, a nosotros no. Sí, Luis Miguel, con el que soy buen amigo, claro. Le he oído contar en ocasiones el contacto que él ha tenido en el Amazonas han sido mucho más, incluso más brutales, y más las experiencias de Luis Miguel en el Amazonas son estupendas, ¿no? ¿Y comiste mono y cosas raras que comen ellos por allí? Había 3 marcas de mono que eran... ¿Había 3 marcas? 3 marcas de mono que eran mono choro, mono guapo y maquisapa. y entonces, aunque nosotros llevábamos algo de comida y tal, al final había que comer, y comimos, recuerdo, mono guapo, que es un mono pequeñito, y cuando lo primero que hacen es
una vez muerto, lo echan al fuego para quitarle los pelos, y con piel y con todo lo echan en una cacerola, y no os penséis que ahí está ni Arguiñano ni nada de eso, sino que es una cacerola con sal, si tienes suerte, a hervir, y cuando el mono ha hervido, pues la parte que te toca, que a mí me tocó un bracito, que era como el bracito de un niño, y me tocó comérmelo porque había hambre, ¿no? Y el sabor es como de jamón cocido, dicen que es el sabor de la carne humana también, ¿no? Parecido... Yo esa no he tenido oportunidad, nada más que por fuera. La carne humana solo la he probado por fuera, a la metones. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. ¿Peligros? Esto es Radio Nacional de España. Espera, tengo que decirlo muchas veces porque ahora me parece que estamos en Estudio General de Medios, o creo. Entonces hay que decirlo para que sepan, que no se confundan con otras emisoras. Entonces tenemos que, para subir el EGM, habrá que decir cosas así... No hace falta. No hace falta. Sexo y esas cosas no hace falta. Eso en otros programas. Vale. ¿Peligros? Nunca sentí sensación. Es cierto que por pura inconsciencia. Cuando tienes 18 años y seguramente pasas momentos de peligros, pero tú los vives con absoluta inconsciencia. Solo el hecho de meterte en un lugar tan inhóspito donde te pueden ocurrir mil cosas, y yo en aquel momento no era consciente de que un problema médico importante, que tal, la misma vida diaria de ellos, es decir, las razones por las que los niños, uno de cada 3 niños, solo uno de cada 3 niños llega a los 5 años, que es que se cogen un resfriado y mueren. A cualquiera de nosotros nos podía haber pasado algo, y estábamos a muchos días de distancia de una apendicitis, una peritonitis, cualquier cosa. Bueno, pero no sientes en ningún momento esa sensación. Estás viviendo día a día la experiencia más brutal que uno se puede imaginar, y que cambió radicalmente mi vida. Yo empecé a viajar porque mi madre me regaló el Atlas Time of the World. ¿También a ti? Y sí, ese atlas enorme, como de medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, que lo abrías y el mundo se desplegaba hacia delante tuyo. Yo decía, como Joseph Conrad, que decía que sentía pasión por los mapas, y que se quedaba horas y horas mirando Sudamérica, África y Australia, y se perdía en el esplendor de la exploración, y que cuando veía un espacio vacío sobre el mapa decía, cuando sea mayor iré allí. Yo me pasé muchos años diciendo, cuando sea mayor iré allí, y finalmente he tenido la gran oportunidad de ir a muchos de esos sitios, de esos espacios en blanco, uno de ellos ¿no? 900, 137, 137 nuestro teléfono, por si queréis participar. Aún no hemos entrado al tema, o sea que fijaros. Somos seres afortunados los que viajáis, ¿verdad? Qué fortuna, qué cantidad de cosas, de amplitud, de sabiduría te da el viajar, ¿verdad? De conocimiento. Sí, es otra perspectiva yo creo que... perdón, creo que no somos iguales de aquellos que hemos tenido la oportunidad. Yo ahora tengo un hijo de 5 años, tengo una hija de 19, pero tengo un hijo de 5 años. Me contaba una cosa que he hecho con él increíble, lo tengo apuntado para el mío. Genial, me parece. Y creo que ahora cuando llega el momento de educarlo, es cuando te das cuenta de todo lo que has aprendido, ¿no? Todo lo que has aprendido en el sentido de relativizar los dramas, de darte cuenta de que lo que a nosotros nos pueda ocurrir aquí está a años luz de lo que de los dramas y que viven diariamente el 90% de la gente de este planeta, ¿no? Darte cuenta de lo que hay que valorar un agua que sale de un grifo, lo que hay que valorar la luz que sale de que darles un botoncito y sale la electricidad, saber valorar cada uno, y eso hacérselo ver a un niño de 5 años se convierte también en una enseñanza. Día a día te vas dando cuenta de para qué han servido esos viajes, ¿no? Es decir, no estudié, pero aprendí viajando, y por las calles de todos los lugares del mundo a los que he ido, aprendí todo aquello que creo que un ser humano debe aprender en valores, sobre todo en valores. Un minuto más, unos cuantos minutos con el Amazonas, con los indios. ¿Viste la magia? ¿Sentiste esa otra visión que tienen del mundo, esa otra forma de vivir? ¿Y probaste la magia? Yo probé la ayahuasca, ¿no? La soga del muerto, y que tiene efectos purgantes, y yo solo tuve la oportunidad de comprobar los efectos purgantes. ¿No el del viaje? No, el del viaje no. También tengo que reconocer una cosa, que yo soy muy escéptico. Sí, formo parte de ese grupo yo soy escéptico en lo profano y agnóstico en lo divino. Al revés.
¿no? Así. Y entonces creo que sinceramente que yo no estaba preparado para. Luego probé el peyote también con los huicholes años más tarde y me volvió a ocurrir lo mismo. Creo que no se puede ir a intentar entrar en esos mundos desde el escepticismo, ¿no? Cuando uno va con esos prejuicios como iba yo. Los resultados son que la ayahuasca o el peyote se convierte en un purgante, no en un medio para descubrir otras posibilidades y otros mundos. Ya. Pero viste que ellos sí tienen ese mundo. Sí, absolutamente. Y lo que yo me pregunto, digo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no soy capaz? Y me lo sigo preguntando. ¿Por qué los huicholes? ¿Por qué no hace falta irse a los huicholes? ¿Por qué hay gente que es capaz de sentir cosas? Mi mujer, por ejemplo, la hablábamos antes, ¿no? Mujer es profesora de yoga, ella siente cosas y se emociona con cosas con las que yo no puedo. Y me encantaría creer las cosas que cree ella, me encantaría sentir las cosas que siente ella y no puedo. No sé si algún día veré la luz. Seguro, ya la estás viendo. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. 900, 137, 137. Nos vamos de viaje. Esto ha sido solamente el aperitivo. Ahora nos vamos a un lugar que nos apasiona. Su población indígena compone 1/3 de la población del país. El idioma oficial es el español. Asimismo, cuenta con 23 dialectos mayas y el dialecto xinca y garifuna, el cual es hablado por la población afrodescendiente. Estos son algunos datos genéricos del país, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos guía. Pues ahí vamos a Guatemala. ¿Cuántas veces has estado en Guatemala? No lo sé. Muchas. Llevo 20 años yendo con cierta... 20 y algo. Creo, la primera vez que fui fue en el año 89. ¿Cómo sería Guatemala entonces, no? Pues también en plena guerra... También, claro, en guerra civil... con El Salvador también en guerra civil, y fue un viaje en el que un amigo y yo nos fuimos a Los Ángeles, compramos un Dodge Colt del 79. Queríamos haber comprado uno descapotable porque en aquel entonces todavía teníamos pelo y queríamos ser hippies, pero no, el dinero solo dio para un Dodge Colt del 79, como un Ford Fiesta, y estuvimos recorriendo México y Centroamérica durante 9 meses. Viviendo con $3 diarios, uno para comer, otro para dormir y otro para fumar marihuana. y estuvimos recorriendo, pues eso, México, viviendo en comunas hippies, neo-hippies, o en Zipolite, en Oaxaca. Y cuando llegamos a Guatemala, al lago Atitlán, ahí paró el viaje, ¿no? Un viaje ahí nos quedamos, sí. Ahí nos quedamos. Ese fue un viaje que pensaba que iba a terminar en Panamá, y que de hecho en mi caso sí terminó en Panamá unos meses después, pero decidimos quedarnos ahí, el país. Le vendimos el coche a un amigo por un quetzal. ¿Sí? Sí, y un quetzal que nos repartimos, mi amigo y yo lo plastificamos. Éramos, es decir, al principio éramos 2, luego fuimos 3, luego terminamos 2 nada más, pero nos repartimos aquel quetzal y vivimos en Guatemala durante varios meses, y ese fue el principio de una historia de amor con un país y con una gente que dura hasta nuestros días, ¿no? Y que mi vida profesional y personal y de todo ha girado en torno al encuentro de aquel viaje con un país que es una metáfora de todo lo bueno y malo que tiene el ser humano, ¿no? Ajá. Últimamente estamos haciendo muchos programas de viajes, pero porque creemos que con los viajes se pueden descubrir un montón de misterios. ¿Es cierto que el lago, aunque luego hablaremos de ello, de lugares, el lago Atitlán es el lago más bonito del mundo? Eso dijo Aldous Huxley, ¿no? Sí. Y ¿para qué lo vamos a contradecir? Yo he visto algunos lagos más y de luego, si tuviésemos que hacer el top 10 de los lagos del mundo, el lago Atitlán estaría entre los 10 primeros sin duda. El más bonito depende, a mí me lo parece, también por cuestiones sentimentales, ¿no? Porque allí he vivido momentos que no he vivido en otros. Hay otros lagos estupendos y maravillosos en el mundo, pero ese desde luego es espectacular. Los 3 volcanes que
que como conos perfectos es decir, que están alrededor, que lo conforman y que le dan vida a esos 25 kilómetros de diámetros que tiene el lago. Es brutal acercarte desde el altiplano y cuando de repente se acaba la montaña y te encuentras de fondo como si fuese como lo que es, ¿no? Como si fuese la gran boca de un gran volcán que a su vez está bordeado por esos otros 3 grandes volcanes. Pues es una visión que parece el decorado de una película de Hollywood, ¿no? En sus orillas pasan cosas muy, muy interesantes, misteriosas, que vamos a hablar luego de ellas. El Maximón, por ejemplo. Guatemala también tiene mucha variedad de lugares. Tiene montaña, tiene unas selvas increíbles, tiene unas costas preciosas, ¿verdad? Tiene además, el tamaño a los 2 lados, Pacífico y Atlántico, ¿no? Claro, tiene el tamaño de Andalucía y en tan solo ese tamaño... ¿Tamaño de Andalucía solo? Sí. Tiene 100.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿no? y en ese pequeño territorio, pues tiene lo que tú has comentado, selvas. En algunas zonas de la selva del Petén, vamos, es muy parecida a la amazónica. Tiene zona de montaña, algunas montañas que me han recordado algunas de las zonas montañosas de Mongolia, los Altos Cuchumatanes, donde viven los Mam, que es una de las 50 y tantos grupos étnicos que hay en Guatemala, todos descendientes de los mayas. Y en lago Titlán tienes el Océano Pacífico, de origen volcánico, tienes el Caribe, donde están los garífanos, que antes nombraba tu compañera en la introducción. Uh-huh. Es un resumen de América Latina, un pequeño resumen del mundo en un muy pequeño territorio. Y a nivel humano es brutal, ¿no? Porque a las poblaciones indígenas se mezcla una población blanca predominante y dominadora, dueña de la economía del país, y unos mestizos y unos ladinos, como se llama el término cultural del encontronazo entre esos 2 mundos, que a lo largo de los 500 años de encuentro, 500 y pico ya, pues han creado una cultura muy rica y muy violenta a la vez, ¿no? Vamos a poner un recuerdo, espera. Las recientes elecciones legislativas en Venezuela han restado bastante poder de maniobra al presidente Hugo Chávez. Futuro abierto, con Tato Puerto. Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo y sobre esa riqueza, Hugo Chávez quiere construir lo que él llama el socialismo del siglo XXI. Futuro abierto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del presente y el futuro de Venezuela. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Todo el mundo del misterio en el espacio en blanco. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Hablemos de un aspecto antes de entrar en otros puntos de vista. Yo te comentaba, social, digamos, te comentaba que nosotros estuvimos en Guatemala, íbamos un grupo de amigos, estuvimos muy tranquilitos en Guate, llaman Guate, ¿no? La capital. Sí. Salimos de Guate y iba conduciendo yo, había un atasco tremendo y de repente veo un tipo que va caminando en medio del atasco, otro que va detrás de él, saca una pistola, le pegó un tiro en la cabeza, lo dejó allí tirado y el tío se fue tan tranquilo. Yo me quedé alucinado. Eso pasa en Guatemala. Tiene fama de ser muy violento, ¿verdad? Sí, eso pasa en Guatemala, por desgracia. Pasa en muchas capitales latinoamericanas, pero Centroamérica en particular, El Salvador, Honduras, Guatemala, México. La verdad es que son espacios, son países dominados por el narcotráfico, ¿no? Son narcoestados. Guatemala es un narcoestado. Sí. Y entonces eso crea la violencia cotidiana que hay en Guatemala, las muertes diarias, están fundamentalmente regidas por 2 cosas. Una, por el narcotráfico y por todas las relaciones que se producen en torno al narcotráfico. Y 2, la violencia contra las mujeres, que es un aspecto cultural. En Guatemala mueren 2 mujeres cada día. ¿Sí? Por causa de violencia familiar. Eso sería como que aquí en España muriesen 10-12 mujeres, como si muriesen 10-12 mujeres cada día. Por fortuna no es así, y cada vez que ocurre, por fortuna, se monta un gran revuelo en Guatemala o en México o en Honduras o en El Salvador o en muchas capitales latinoamericanas. Eso no hay conciencia de que ese tipo de violencia. Porque esa violencia gratuita, aparte del narcotráfico y toda esa serie de historias que evidentemente genera mucho. La vida no vale nada, dicen ahí en Guatemala, ¿no?
perdón, en ciertos lugares de Latinoamérica. O sea, no tiene otro concepto del valor de la vida que tenemos aquí nosotros. La muerte está muy cercana, está presente cada día, está presente por causas violentas, gran parte de ellas, ¿no? Y está presente por una cultura sumamente violenta, una historia sumamente violenta desde siempre, pero estoy hablando desde siempre, desde antes de la llegada de los españoles, porque ese mito del indígena, del maya, pacífico, tal, y hace mucho tiempo que los estudios arqueológicos han demostrado que no era así, y no solamente ya en los ritos, sino que en general era una cultura violenta, y con la llegada de los españoles eso se multiplicó, y estamos hablando de territorios donde el caos y la violencia y la impunidad imperan por encima de cualquier ley. La ley existe simplemente para saber cuánto cuesta transgredirla, y entonces en una cultura, en una sociedad en la que matar, asesinar suele salir gratis, sobre todo si tienes dinero, pues es relativamente fácil que el ser humano saque lo peor de sí mismo. Y Guatemala tiene una capacidad para el amor y para la ternura y para la solidaridad. Incluso te reciben y ves historias. Es decir, es un país de extremos brutales. Extremos brutales para el amor y para el odio, para la violencia y para la ternura. Por eso me ha gustado tanto, y por eso me gusta tanto, y por eso es el lugar que he elegido para contar gran parte de las historias que cuento, ya sea en libros, en documentales, en ficción, en lo que sea, ¿no? Porque es uno de esos espacios en el mundo, como la India, por ejemplo, como México, como lugares que son difícilmente... Yo no entiendo, que si me preguntas ¿por qué la violencia? Yo no sé explicarte. A la India he ido muchas veces también. Yo sería incapaz de poder hablar de cómo es la India, no lo sé. ¿Cómo es Guatemala? Pues no lo sé, he ido un montón de veces. Son lugares que incomprensibles, ¿no? De que la mente racional no termina de entender, por ejemplo, tanta violencia, la hazaña con la que se produce la violencia en algunas ocasiones, ¿no? Y está relacionado muchas veces también con una historia y con una cultura, y en un programa que estamos como el tuyo, relacionado con algunos aspectos que son misteriosos también, en el sentido de... Es una violencia que viene heredada, los ritos satánicos, por ejemplo, existen en Guatemala, luego hablaremos de ello, ¿no? Existen en grupos como las maras, y ritos que vienen desde cientos y cientos y cientos de años y de historia detrás, una hazaña sobre la violencia que es ceremonial, que no se limita a matar a alguien, sino la forma en la que se le mata es muy importante. Yeah. Sin embargo, siempre nos han tratado, es un país increíble, siempre nos han tratado muy bien. Esta noche vamos a descubriros algunos misterios. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Están diciendo que vaya tío tan guay que eres, que qué curioso Chema Rodríguez en nuestro programa. O sea que, bueno, eso que no me han visto físicamente. Estás muy guapo así con ese look que llevas últimamente. Nos vamos a hablar de un trabajo que hace poco hizo nuestro compañero invitado esta noche. Tú dices que cuando nos escuchas a nosotros y ponemos cosas de miedo, te da miedo, dejas de escuchar. A mí esto sí que me da miedo. Esto sí que es un misterio está claro. Tremendo. Sí. Déjame que diga, estábamos hablando, si nos escuchaban desde Guatemala, Emmanuel Martínez nos saluda desde Guatemala, donde está escuchando en directo, y está el Melchor de Mencos. ¿Lo conoces? Ah, sí, hombre, en Petén. Melchor de Mencos, sí. Creo que lo conozco muy cerquita, relativamente cerca cerca de la frontera con México, ya metiéndose para ir hacia los Sumacinta y toda esa zona del... Pues ahí está Manuel Martínez, mandarnos mensajes si estáis escuchándonos de Guatemala, y vamos a pedir a ver si estabais ahí. El coyote. ¿Qué es el coyote? Evidentemente no es el correcaminos ese... No, el coyote es... Bueno, tus compañeros lo han descrito perfectamente. Yo tuve el coyote, pues es la última película que hice, y es la historia de un tipo, de un coyote, que nos permitió rodar con él todo el proceso de llevar a 3 centroamericanos, 3 guatemaltecos, desde Centroamérica hasta Estados Unidos, ¿no? Cuando me decías antes en el Amazonas, me preguntabas el miedo, tal... Nunca he sentido miedo en los viajes hasta aquí. En esta ocasión sí lo sentí. Fue un mes y medio siguiendo al coyote y a sus clientes,
con una cámara y con 2 compañeros de viaje, y viviendo con ellos día a día, durmiendo en los mismos hoteles, viajando en los mismos autobuses, subiéndonos a los mismos trenes de cargas en los que ellos se subían. Y te puedo reconocer que sentimos miedo, todos sentimos miedo, porque la muerte acecha constantemente a lo largo del camino. Ya. Sí, ¿Cómo conociste? Vamos a contar la historia desde el principio. ¿Dónde conociste a ese individuo? ¿Y cómo se dejó, o cómo se definió como coyote y se dejó filmar? Y que... Pues Maco, que es como se llama, lo conocí en una cantina de Guatemala. Estábamos borrachos. De Guate, de la zona 1 de Guatemala. Y con Marina, que era la protagonista de la anterior película de Estrellas de la Línea, estábamos con Andrés, un amigo periodista guatemalteco, y apareció Maco. Piensa que desde que salió Estrellas de la Línea, pues que fue una película allí que tuvo mucho éxito y tal, pues ahora todo el mundo quiere ser una estrella de la línea. Yeah. Y entonces pues Maco se acercó a mí y me dijo, estábamos borrachos todos, yo no sabía que era coyote, quiero que hagas una película sobre mí. Y dije, sí, muy bien, tío, no te preocupes, yo te hago una película. Y no sé cuánto, que sí, tío. Y se me acercaba varias veces y ya lo tenías como el típico pesado que te está dando la noche. Digo, vale, tío, pero y a ver, ¿sobre qué va tu película? Y dice, yo soy coyote. Y yo, ¿eres coyote? Y sí, yo llevo gente a Estados Unidos. Y entonces ahí ya se me quitó el pedo. Le empecé a prestar más atención, y me estuvo contando a lo que hacía, a lo que se dedicaba. Y al día siguiente, ya serenos, quedé con él, comprobé si estando sereno también estaba dispuesto verdaderamente a que lo rodásemos. Fuimos a la frontera con Guatemala, con México, para comprobar que es cierto que él tenía contactos allí para conseguir documentos, porque su trabajo además era un coyote muy particular, porque era un tipo que tenía una técnica muy concreta. Él lo que hacía es coger a sus clientes y transformarlos. Les conseguía documentaciones falsas mexicanas, ¿sí?, para hacerles pasar por mexicanos viajando por el país por una razón noble. Lo convertía a la chica, por una de ellas las convirtió en una maestra con un contrato en el norte de México para trabajar en un colegio. Al chico lo convirtió en un músico que iba a encontrarse con su banda de música en el norte también del país. A la otra en una vendedora de productos de Avon, ¿no? Entonces trabaja con los clientes durante un mes antes, les enseña el himno mexicano, les enseña todo tipo de quién es Hugo Sánchez, etcétera, para que preguntas que le pueden hacer para que sepan. Claro, que cuando la policía te para, que puedas, que esa documentación en verdad corresponda a un mexicano, ¿no? Y el proceso era muy, y el tipo y el personaje en sí era brutal. Me pregunta todo el rato, bueno, ¿por qué quiere este tipo? ¿Por qué está dispuesto a que rodemos esto, ¿no? ¿Te pidió dinero? No quería dinero. Ya te digo, comprobamos que sí, que era cierto, que tenía unos clientes, que tal. Volví a España, conseguí dinero para hacer la película. Una productora que se llama New Atlantis puso el dinero para rodarlo, y nos volvimos con una cámara. Él ya tenía sus clientes, rodamos toda la preparación, y ahí descubrimos cómo los estereotipos y los lugares comunes y los prejuicios a veces te alejan muchísimo de la realidad, ¿no? Porque Maco era un tipo verdaderamente entrañable, a pesar de ser un coyote y a pesar de ser un cabronazo de 3 pares de narices. Tenía esa complejidad de los seres humanos, que con esa capacidad para por un lado ser una... Bueno, él está convencido de que hace un trabajo social, ¿no? De que esas personas no llegarían sin su ayuda y su colaboración. Descubrimos realmente que de los 4.000 y pico, casi $5.000 que cobraba a sus clientes, una parte importante, muy importante, se la gastaba de verdad. Sí. Porque las mordidas que tiene que ir pagando sobre el terreno a los policías mexicanos y tal. Así que el beneficio no era mucho más alto que el de cualquier otro negocio legal. Que él además, no sé si era porque estábamos delante de las cámaras y tal, se comportaba de forma más o menos honesta. Y luego era un machista de 3 pares de narices, muy divertido, tenía todos los componentes de un personaje complejo y peculiar, ¿no? Y los tres clientes conformaron un grupo donde se dieron durante el mes y pico que estuvimos en el viaje la solidaridad, el rechazo, la violencia. Estuvieron a punto de violarlas a las 2 chicas, nos asaltaron. Yo tuve una AK-47 en la cabeza. Pero vamos por partes, si no te importa. ¿Cómo viajabais? ¿Él iba en una furgoneta? Él y los clientes iban en autobuses
de pasajeros de transporte por hacer creer que eran pasajeros normales, pero ¿qué ocurrió? Que en realidad a las primeras de cambio, porque luego otra cosa que era Mako era un chapuza de 3 pares de narices, los pasaportes falsos. Bueno, fíjate si era chapuza, voy a hacer una elipsis aquí, fíjate si era chapuza, que cuando con esta peli nos invitaron al Festival de Berlín, el Festival de Berlín invitó a Mako también a ir al festival. Entonces el gobierno de Guatemala, en una gran contradicción, estaba dispuesto a pagar el billete de avión para ir a Berlín. Estaba todo listo, pero Mako no pudo venir porque su documentación era falsa. Joder. Cuando fuimos a hacer el visado de Mako, también su documentación era falsa. Y la documentación que tenía de todos los de que hacía era una chapuza espectacular. Los sellos se le borraban. Era una cosa terrible. A las primeras de cambio pillaron a una de las chicas que volvió para atrás. Él siguió con alguno de los clientes, pero nosotros, el cámara y yo, nos tuvimos que quedar con las chicas e hicimos de coyote durante 5 días montándonos en los trenes de carga que él quería evitar, porque los emigrantes, el 90% de los emigrantes llegan a Estados Unidos en trenes de carga, en las redes de trenes de carga, donde van cientos y cientos subidos en la parte de arriba de los trenes, y que es un territorio vedado para los policías corruptos que le sacan el dinero, para las pandillas, para los mareros que también los asaltan. Los inmigrantes llevan en el bolsillo a lo mejor 10, 12, 15 dólares nada más, para que si le quitan ese dinero sea lo único que le quiten, y cuando llegan a la siguiente ciudad pasan por un Western Union, unos familiares les mandan otros 25 dólares y así van avanzando. Les pilla la policía, regresan a Guatemala de nuevo, vuelven a empezar. Yeah. Les asaltan, les quitan el dinero, siguen adelante. Y es como una gincana en lucha permanente con la muerte y con el peligro para conseguir llegar a Estados Unidos. Y cuando llegan al río o llegan al desierto, en lo peor ha pasado ya. ¿Sí? Es decir, la parte más peligrosa del viaje sin duda son los 2.400 kilómetros que hay entre la frontera guatemalteca y México. Sí, atravesar todo México. Atravesar todo México es la parte más peligrosa con diferencia. Déjame, he leído en algún sitio que los policías cuando descansan alquilan sus uniformes a los delincuentes para que sigan. ¿Eso es verdad? Eso es, sí, eso es así. Es decir, algunos cuerpos de la policía mexicana. No podemos decir que todos son corruptos. No, casi todos, pero no todos. Es decir, eso lo has dicho tú. Eso lo he dicho yo, sí. Vale. En México sí. Vale. Y en Guatemala también. Es decir, forma parte de la naturaleza, cobran sueldos muy bajos y es la estructura de funcionamiento de la policía mexicana o guatemalteca está basada en la corrupción y en la petición de mordidas cotidianas por cualquier cosa, por el tráfico, tal cual, y en este caso por el tráfico migratorio, ¿no? Vamos, tengo hiper comprobado y puedo demostrar lo que estoy diciendo. Vamos, puedo demostrar con imágenes, está en la película. Entonces, no sé por qué me he liado. Las mordidas y que alquilan uniformes. Que alquilan uniformes. Pues sí, cuando descansan, algunos policías alquilan el uniforme a grupos de delincuentes que para que sigan pidiendo mordida. Lo que pasa es que lo único que no le alquilan es el arma y los zapatos y las botas. Y así se descubren. Y entonces tú puedes distinguir si los que te están asaltando, si los que te están pidiendo mordida oficialmente son policías o son asaltantes civiles vestidos de policías, por que llevan Nikes o llevan tal, o que te llevan AK-47, cuando la policía mexicana no lleva AK-47, ¿no? Yeah. Depende del tipo de armamento, te conviertes en un experto en distinguir la naturaleza de los distintos asaltantes. Yeah. Nos quedan 3 minutos antes de la noticia, te quedas un ratito más, ¿vale? Sí. ¿Qué pasó cuando se saltaron? ¿Cómo te pusieron esa AK-47? ¿Ese momento que sentiste miedo? Pues porque nos habíamos quedado atrás con Yolanda, que la habían pillado, tuvo que volver a Guatemala, y el cámara y yo hicimos de coyote para poder reintegrarla al grupo, y un grupo de estos paramilitares que alquilan los uniformes y tal cual nos pararon en 3 ocasiones para pedirnos dinero, y a la tercera yo cometí el error de ponerme un poquito chulo, de decir simplemente, oye tío, que ya está bien, que ya es la tercera vez, que nos habéis asaltado hace 30 kilómetros, tal, y ahora otra vez. Y en ese momento nos agarraron a los 3, nos tiraron contra el suelo y nos pusieron las AK-47 en la cabeza, y no sé lo que duró, debió durar unos segundos nada más, ¿no? Pero en ese momento no, el concepto del tiempo se te va y piensas que ahí hasta ahí has llegado, ¿no? Y bueno, pues eso se...
Decías que el peor tramo es México. ¿Y llegasteis hasta el final con los...? Llegamos hasta el final, sí. Llegamos hasta el final. Ellos consiguieron cruzar, pero por las cosas cómo funcionan. Cuando llegaron al otro lado, nosotros cruzamos legalmente la frontera, nos fuimos a Houston para esperarlos allí, y el que cruza ya la frontera de Estados Unidos ya no es el coyote guatemalteco, sino que contacta con una mafia local, que es la que cruza al otro lado. Esta mafia local dejó a nuestros 3 protagonistas, los dejó en manos de un chico, ya en la parte americana. Nuestros 3 protagonistas dijeron que tenían hambre, y en vez de ir al supermercado a comprar comida y traérsela, se los llevaron al Burger King. Déjalo ahí. Lo contamos después de la publicidad, ¿no? No, después de las noticias. Llegan las noticias de las 3. Le he dicho algo cariñoso. Después de las noticias seguimos. Chema Rodríguez es nuestro invitado esta noche, nuestro primer invitado. Después nos vamos. Viene David Icke también, otro personaje que va a arrasar en España. Lo tendremos en el Espacio en Blanco en breve. Vamos a dar información acerca de ello y os vamos a llevar hasta el desierto del Tassili, donde nuestro compañero Miguel Pedrero viene absolutamente alucinado porque dice que lo que hay allí es mucho más de lo que hemos pensado y hemos escuchado. Podréis escucharlo en exclusiva con algunas declaraciones de algunos tuaregs. Enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. No os vayáis. 900 137 137, nuestro teléfono.